7.5.4 Modelo de contenido de las web apps. El modelo de contenido incluye elementos estructurales que dan un punto de vista importante de los requerimientos del contenido de una web app. Estos elementos estructurales agrupan los objetos del contenido y todas las clases de análisis, entidades visibles para el usuario que se crean o manipulan cuando están inscritas en la web app. Los objetos de contenido se determinan directamente a partir de casos de uso, estudiando la descripción del escenario respecto a referencias directas e indirectas al contenido. El modelo de contenido debe ser capaz de describir el objeto de contenido componente. En muchas circunstancias, para definir los requerimientos para el contenido debe diseñarse e implementarse en suficiente una lista sencilla de los objetos de contenido junto con la descripción breve de cada uno. El árbol representa una jerarquía de información que se utiliza para describir un componente, los aspectos de datos simples o compuestos, uno o más valores de los datos. Se representan con rectángulos sin sombra. Los objetos de contenido se representan con rectángulos con sombra, como lo podemos ver en el diagrama de aquí al lado. En la figura, la descripción está definida por 5 objetos, los rectángulos sombreados. En ciertos casos, uno o más de estos objetos se mejorará más conforme se expanda el árbol de datos. 7.5.5 Modelo de la interacción para las web apps. La gran mayoría de web apps permite una conversación entre el usuario final y funcionalidad, contenido y comportamiento de la aplicación. Esta conversación se describe con el uso del modelo de interacción que se compone de uno o más elementos que son los siguientes. 1. Casos de uso. 2. Diagramas de secuencia. 3. Diagramas de estado. Y 4. Prototipos de interfaz de usuario. Como hay muchas herramientas para construir web apps baratas y poderosas en sus funciones, es mejor crear un prototipo de la interfaz con el empleo de ellas. El prototipo debe implementar los vínculos de navegación principales y representar la pantalla general en forma muy parecida a la que se construirá. 7.5.6 Modelo funcional para las web apps. Muchas web apps proporcionan una amplia variedad de funciones de computación y manipulación que se asocian directamente con el contenido, por qué lo utilizan o por qué lo producen, y es frecuente que sea un objetivo importante de la interacción entre el usuario y la web app. Sin que importe el nivel de abstracción del procedimiento, el diagrama de actividades UML se utiliza para representar detalles de este. En el nivel de análisis, los diagramas de actividades deben usarse solo donde la funcionalidad sea relativamente compleja. Gran parte de la complejidad de muchas web apps ocurre no en las funciones que proveen, sino en la naturaleza de la información a que se accede y a las formas en las que se manipula. En el diagrama se ilustra las actividades para la operación, tomar control de cámara, que forma parte de la clase de análisis cámara usada dentro del caso de uso control de cámaras. Debe observarse que con el flujo de procedimientos .7 Modelos de configuración para las web apps. En ciertos casos, el modelo de configuración no es sino una lista de atributos del lado del servidor y del lado del cliente. Sin embargo, para web apps más complejas, son varias las dificultades de configuración. El diagrama de despliegue UML se utiliza en situaciones en las que debe considerarse arquitecturas de configuración compleja. Es aceptable restringir las funciones más complejas de control
7.5.8 Modelo de navegación. Para modelar la navegación se considera como navegador cada categoría de usuario de un elemento de la web app. En esta etapa debe concentrarse la atención de los requerimientos generales de la navegación. Debe considerarse las preguntas siguientes. ¿Ciertos elementos deben ser más fáciles de alcanzar que otros? ¿Cuál es la prioridad de presentación? Debe ponerse en el énfasis en ciertos elementos para forzar a los usuarios a navegar en esta dirección. ¿Cómo deben manejarse los errores en la navegación? Un usuario puede guardar su navegación previa a través de la web app para ser expedido el uso en su futuro. ¿Para qué categoría de usuario debe diseñarse la navegación óptima? Estas preguntas y muchas otras deben plantearse